La educación es uno de los factores que más influyen en el avance y progreso de personas y sociedades. Pero con la pandemia de COVID, hasta ahora la educación jamás se había visto afectada de tal manera, como ahora con los cierres de las escuelas por la pandemia de COVID-19, lo cual no tiene comparación histórica. Casi 500 mil millones de estudiantes, 84% del total en el mundo, dejaron de ir a clases y comenzaron a aprender desde casa durante periodos que se alargaron por más de un año. El impacto en la asistencia escolar y el aprendizaje parece ser dramático. Según cálculos preliminares, el número de jóvenes que abandonaron la escuela significaría una caída por debajo del nivel de asistencia en 2008. Además, existe evidencia de que los aprendizajes podrían haberse atrasado en un equivalente a 2 años de estudio. Las consecuencias del COVID a largo plazo de esta crisis educativa ponen en riesgo el potencial de una generación. Sin embargo, en México la discusión de regreso a clases no ha tenido la urgencia y profundidad que merece, incluyendo en los planes de regreso a clases. Si el impacto de la pandemia en la educación no se atiende en corto plazo, los estudiantes de hoy sentirán sus consecuencias durante el resto de su vida. En cambio, el cambio de clases presenciales a educación a distancia ocurrió de una manera muy repentina. Ni los docentes ni los alumnos tuvieron tiempo para prepararse. Por lo tanto, se tuvieron que adaptar con los recursos que se tenían disponibles. A nivel anecdótico, se sabe que los maestros desarrollaron sobre la marcha métodos para la enseñanza remota. Una de las estrategias del gobierno fue una educación centrada en la televisión, ya que era la opción más viable en un contexto donde 45% de los estudiantes tenían en su hogar un dispositivo tecnológico como computadora, laptop, tableta o teléfono inteligente. Esto no puede reemplazar al maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ni los compañeros en el desarrollo de habilidades sociales. Una de las principales limitaciones de las clases a distancia era la dificultad para lograr un nivel de participación e interacción comparable a la educación presencial. Menos interacción con sus maestros durante las clases afecta el aprendizaje de los alumnos, pero también sus probabilidades de mantenerse en la escuela. Al perder la interacción con sus maestros, los estudiantes tienen un mayor riesgo de abandonar sus estudios de manera permanente, lo cual es un riesgo para el futuro de esta generación de alumnos. La pérdida de aprendizajes ha surgido en la medida en la que más países regresan a clases presenciales. Hasta ahora, los estudios disponibles se han enfocado en países de alto ingreso, al ser los primeros en reabrir. Estos países sirven como referencia en los escenarios más favorables en comparación a países con cierres de escuelas más largos y con mayores vulnerabilidades sociales y económicas. Atender la crisis educativa debe ser una prioridad para México en los próximos meses para que las generaciones de talento futuro logren mejores oportunidades de empleo al concluir su educación y contribuyan con la competitividad de México a pesar de la pandemia. Para nutrir esta idea, se presentan ideas de regresar a clases para recuperar el potencial de una generación de estudiantes, en una línea de análisis que busca dimensionar las posibles secuelas de la crisis educativa y ofrecer recomendaciones para reducirlas. Ante la amenaza sin precedentes que la crisis sanitaria y económica representa para los sistemas educativos, hace falta una respuesta de una magnitud no antes vista, si es que se aspira a rescatar los aprendizajes esenciales para el éxito de una generación completa de estudiantes.